Vamos a ir con los conceptos básicos de física. Empezamos con la carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en coulombs, que se representa con una C. De aquí tenemos que saber la unidad elemental o también llamada unidad fundamental. Esta es la carga mínima, la carga más pequeña que te vas a encontrar y corresponde a la del protón y a la del electrón. Entonces, pues te ves ahí los values y son las mismas para los dos, solo que una está en positivo para el protón y otra en negativo para el electrón. Pasamos a la ley de Coulomb. Bourget en sus apuntes nos pone esto, que la verdad es que no entiendo nada. Entonces lo he decidido buscar en internet y en internet ponía que la ley de Coulomb era algo más fácil. Nos dice, lo que nos quiere decir esta ley es la fuerza que hay entre dos cargas y si se atraen o si es una fuerza de atracción o si se repelen estas dos cargas. Entonces, básicamente la fuerza es proporcional, por eso tenemos la K, al producto de las dos cargas y es inversamente proporcional a la distancia entre las dos cargas al cuadrado. La R representa la distancia y se mide en metros, ¿vale? Bien, pasamos al campo eléctrico. Básicamente, cada carga genera un campo eléctrico a su alrededor, en todo el espacio que la rodea. Entonces, tenemos las cargas positivas, que son fuentes. Esto quiere decir que el campo eléctrico en las cargas positivas es de donde sale, donde se inicia el campo eléctrico. Y estas rayas de aquí vemos que representa el campo eléctrico. Mientras que las cargas negativas son sumideros. Esto significa que es donde termina el campo eléctrico. Lo mismo, las rayas negras representan el campo eléctrico. Bien, entonces, si nosotros ahora ponemos una carga positiva, sabemos que el campo eléctrico va a salir de ella y va a ir hacia allá. Pero si ponemos una carga negativa, la carga negativa se atrae a la positiva, porque es verdad, no lo he dicho, lo típico que positivo y negativo se atraen, cargas opuestas se atraen, pero cargas iguales hay una fuerza repulsiva entre ellas, se repelen. Entonces aquí, como son cargas distintas, se atraen y la carga negativa irá en la dirección contraria que el campo eléctrico, antiparalelo al campo eléctrico. Sin embargo, si ponemos una carga positiva, como son cargas iguales, se repel y sigue la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces es paralela al campo eléctrico. Bien, ahora vamos a ver esta maravillosa fórmula de aquí, que básicamente nos está diciendo la fuerza. Hay que averiguar la fuerza de una carga en un campo eléctrico. Entonces, una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza que es la misma que el producto de la carga por el campo eléctrico, por la intensidad de ese campo eléctrico. Bien. Ahora pasamos al principio de la superposición. ¿Qué pasa si tenemos un espacio lleno de cargas? ¿Vale? Vamos a decir que hay n cargas. Si queremos obtener la fuerza total de ese campo, calculamos la fuerza de cada carga y luego se suman los vectores de esa fuerza que hemos calculado. Seguimos con la energía potencial. Tenemos un objeto. Este objeto tiene una energía potencial de 10 julios, vamos a ponerle. Y tenemos una fuerza actuando sobre él. Esta fuerza mueve el objeto del punto A al punto B. Y ahora la energía potencial vamos a decir que es 9 julios. Por tanto, la diferencia de esa energía potencial, de la inicial que tenía el objeto y de la energía potencial que tiene al final, esa diferencia es el trabajo, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula. En este caso es el trabajo para las fuerzas conservativas, que ahora vamos a hablar sobre ello. El trabajo para mover un objeto de un punto 1 a un punto 2 es la diferencia de la energía potencial en el punto 1 y en el punto 2. Para ver cómo llegamos aquí, nos podemos ver los apuntes de Bourget. Aquí vemos que es la diferencia de la energía potencial del punto 1 menos la energía potencial del punto 2. Hay un poco de rearrangement hasta que nos da esto. Vale, bien. Vamos a hablar ahora de fuerzas conservativas.
Las fuerzas conservativas es cuando el trabajo depende del punto inicial y final y no de la trayectoria. Es decir, da igual qué camino haya seguido el objeto para llegar del punto A al punto B. Lo que nos importa es las coordenadas donde están situados el punto A y el punto B. Y la diferencia de estas coordenadas nos dará el trabajo que ha realizado. Vale, también sabemos que las fuerzas conservativas se conserva la energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Para aclararnos un poco esto, voy a poner el ejemplo de la energía gravitatoria porque es el ejemplo de toda la vida. Tú tienes, bueno, todo esto, la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Tú tienes una pelota que está en un sitio alto, en un barranco, y la tiras y cae. Al principio, cuando está encima del barranco, la energía potencial es muy alta, vamos a decir que 10 julios, pero la energía cinética es 0 porque no se está moviendo. Conforme la tiras, va moviéndose más y más rápido, es decir, la energía cinética aumenta, pero la energía potencial va disminuyendo porque cada vez está en una altura más baja, hasta que llega al suelo donde ha conseguido la energía, o sea, la velocidad máxima, la energía cinética ahora sería 10 julios, pero no tiene nada de energía potencial porque está en el suelo, 0 julios. Como podemos ver, la suma de la energía cinética y la energía potencial es 10 julios, tanto al principio como al final. Y si la pelota la tuviéramos por aquí en medio, la suma también sería 10 julios. Entonces, la energía mecánica siempre es la misma, por eso se conserva. Ejemplos de fuerzas conservativas son la fuerza gravitatoria, como ya he dicho, la fuerza electrostática y otros cuantos más. Pero vamos a enfocarnos en la electrostática. Aquí tenemos una carga positiva. Las líneas negras representan el campo eléctrico. Vale. Nosotros, la fuerza que vemos aquí representada es la fuerza del campo eléctrico que está empujando a la carga positiva en el mismo sentido que el campo eléctrico. Y efectivamente, como vemos con el vector la carga se está moviendo en el mismo sentido que el campo eléctrico. Por tanto, el efecto de la fuerza es máximo y la energía potencial de la carga eléctrica disminuye. Pero, en este caso, la fuerza le está tirando, le está empujando en el mismo sentido que el campo eléctrico, pero se está moviendo perpendicularmente porque hay otra causa que nosotros desconocemos que hace que se mueva verticalmente. Por tanto, el efecto de la fuerza es nulo y la energía potencial no cambia si se está moviendo perpendicular al campo eléctrico. Seguimos con el potencial eléctrico. Básicamente, el potencial eléctrico es el trabajo que realiza una fuerza electrostática por unidad de carga. También sabemos que el trabajo es la diferencia de la energía potencial. Por lo tanto, hacemos aquí un rearrangement y nos da que el potencial eléctrico es la diferencia de energía potencial partido la carga. Bien, el potencial eléctrico se mide en voltios, representado por una V, y es cuando una carga de un coulomb gana energía, un julio. Como vemos aquí, tenemos un circuito con una batería, una célula, que tiene X voltios. Y esto hace que la carga se vaya moviendo por el circuito. A medida que se va moviendo por el circuito, gana energía cinética. Por tanto, comprobamos esto. La carga gana energía. Esos son los voltios. Vale. Ahora vamos a pasar esto a las membranas. En las membranas normalmente no se dice el potencial. Sabrás sobre la diferencia de potencial, o en algunos sitios puede verse como potencial de membrana. ¿Qué es esto? Bien, pues una membrana separa lo de dentro de la célula de lo de fuera de la célula. Entonces, la diferencia de potencial es la diferencia del potencial dentro de la célula menos el potencial fuera de la célula. Seguimos. Nosotros, cuando tenemos una carga positiva,
tenemos la carga eléctrica la carga positiva en el campo eléctrico, que son las líneas negras. Y la carga positiva se irá moviendo en la misma dirección que el campo eléctrico por la fuerza eléctrica. Y por tanto su energía potencial disminuye. Sin embargo, si tenemos una carga negativa y se mueve en la misma dirección que el campo eléctrico, su energía potencial aumenta. Y esto se puede comprobar si sustituimos números en esta ecuación. Como habíamos dicho también antes, si la carga se mueve perpendicular al campo eléctrico, la energía potencial no cambiará, será la misma. Por tanto, aquí vemos las líneas perpendiculares al campo eléctrico y estas líneas se llaman líneas equipotenciales. Vale, ahora pasamos a la corriente eléctrica. Nosotros tenemos una carga que la metemos en un material. Ese material tiene un campo eléctrico. El campo eléctrico tendrá una fuerza eléctrica que acelerará la carga que se acelerará por ese material. No obstante, la carga irá colisionando con los átomos de ese material y por tanto su velocidad disminuirá. La energía cinética de ese movimiento también disminuirá. Y esto se llama fuerza de rozamiento. Habrá un punto donde la fuerza eléctrica que hace que se acelere tendrá un equilibrio con la fuerza de rozamiento. Entonces la velocidad de la carga será constante y la energía cinética de la carga tampoco cambiará. La otra cosa de corriente eléctrica que tenemos que saber es la resistencia, pero de la resistencia ya se habla en otro vídeo. Así que esto es todo de los conceptos básicos físicos para la neurofísica.